Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí temprano. Y bueno, vamos a comenzar nuestra enseñanza de esta mañana, de domingo por la mañana. Vamos a comenzar, y antes de entrar a la palabra y antes de leer la Biblia, vamos a orar. Los invito a orar ahí donde están. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos también por esta palabra que tú nos has dado, que tú nos has enseñado. Pedimos que a cada uno de los hermanos que están aquí presentes y los que nos van a ver en las transmisiones, Dios, sean bendecidos por esta palabra, sean tocados, que esta palabra traiga sanidad a cada corazón, traiga salud, traiga ánimo. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el tema de esta mañana es puertas de esperanza. Qué importante es tener nosotros en nuestro ser, en nuestro corazón, esperanza. Y yo creo que cada uno tiene esperanza de distinta forma, pero nosotros como hijos de Dios, nuestra esperanza siempre debe ser firme, porque nuestra esperanza es Jesús mismo. Y bueno, cuando Dios me estaba hablando en de este tema, fue específicamente cuando yo estaba leyendo un libro. Para mí, leer este libro en particular ha sido todo, como que ha sido una constante en mi vida, pero a la vez ha sido un libro, o es un libro de la Biblia para mí muy controversial, y lo he platicado con más personas y para ellos también ha sido muy controversial, porque vamos a hablar sobre Oseas. Yo no sé cuántos de ustedes han leído acerca de Oseas, no sé cuántos de ustedes han profundizado. Entonces, primero vamos a ponernos un poquito en contexto sobre quién es Oseas. Y bueno, Oseas primero es un profeta de Dios del Antiguo Testamento. Ahí está ese libro, es un pequeño libro, pero muy profundo también. Entonces, él es Oseas, un profeta, un hombre que desde su nacimiento fue consagrado a Dios, un hombre que sus padres le enseñaron el camino de Dios como se les enseñaba en aquellos tiempos en el pueblo de Israel, donde había muchas cosas que tenían que guardar ellos, desde cómo alimentarse, cómo vestirse, incluso para algunos cortarse el cabello también era parte de esas costumbres que ellos tenían, pero desde muy pequeños. Así que imagínense, Oseas creció en este contexto, en esta situación donde él estaba consagrado, él estaba dedicado a Dios desde sus papás. Era un hombre de Dios, un hombre que también era reconocido por estar dedicado a Dios. Sí, porque los profetas eran personas como muy visibles en el pueblo de Israel, eran personas a las que Dios les hablaba, por lo tanto tenían como un lugar de privilegio, ¿verdad? En esa cultura, porque al final del día es una cultura, el pueblo de Israel era una cultura. Entonces ahí en ese lugar donde él estaba, era un hombre reconocido, un hombre que era visto por todos como una persona que estaba cerca de Dios. Sin embargo, Dios le pide algo. Dios le pide algo que no estaba dentro de lo que se le había dicho desde niño. No estaba dentro de, digamos que cuando tú eliges una profesión, ¿verdad? Lo que sea médico, lo que sea, ¿qué más? Ingenieros, químicos, cualquier profesión que tú elijas en tu vida, cualquier oficio al que tú te dediques, sabes que tienes que pagar un precio, ¿verdad? Un horario o un no horario. Si pones una tienda en tu casa, sabes que los vecinos te van a llamar a cualquier hora del día, que aún en la noche te van a ir a tocar a ver si tienes algún producto.
Y Oseas en su profesión de profeta no estaba contemplado esto que Dios le pidió. No estaba en digamos que no estaba en el costo, ¿verdad? No estaba en el costo. Entonces nos vamos a ir al inicio en Oseas 1, capítulo 1, verso 2. Y vamos a leer lo que Dios le pidió. Dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esto no estaba en el plan de Oseas. Él era un hombre consagrado a Dios, por lo tanto, cuando a él le tocara casarse, pues lo lógico era que buscara una mujer también consagrada a Dios. Sin embargo, Dios le dice: ve, tómate una mujer fornicaria, una mujer de mala reputación, y la vas a tomar por esposa. O sea, tú no vas a tomarla para un ratito, no, tú la vas a tomar por esposa. Tú le vas a dar la honra que nadie le ha dado a esta mujer. Tú le vas a dar el lugar de privilegio de ser la esposa de un profeta. Y si vamos, bueno, más adelantito vamos a ver, pero en la Biblia también habla que esta mujer ya antes había tenido otro esposo. Es decir, Oseas no era ni siquiera su primer esposo. Y la verdad, este pedido de Dios para Oseas a mí siempre me ha dado como un golpe, ¿verdad? Así como, o sea, ¿cómo es posible que Dios, conociendo el contexto de Oseas, le pide tal cosa? Entonces eso también podemos preguntárnoslo a nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos a decirle sí a todos los pedidos de Dios para nuestra vida? ¿Estaremos dispuestos a renunciar a cosas que creemos son nuestro derecho? Y todos podemos pensar que tenemos derechos en distintos ámbitos. Pero ¿qué pasa si en algún momento Dios te llama y te dice: tienes que hacer esto o tienes que dejar esto? Y bueno, estamos en el tiempo donde todo es un derecho, y todos tienen tantos derechos y pocos compromisos y pocas obligaciones, que es complicado. Porque la verdad, como personas y como cristianos, a veces nos ponemos en un lugar o en un pedestal, ¿verdad? Yo merezco. Dios me va a dar. Es que yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero yo esto es lo que quiero, ¿verdad? Y digo, y si Dios nos pide en algún punto de nuestra vida, deja esto, y no, Oseas no es el único que le ha pedido cosas. Si nos vamos un poquito más atrás, podemos ver otras muchas historias en la Biblia, en donde Dios pidió, Abraham le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, de tu lugar cómodo, de tu familia, vete de ahí y no regreses, salte de ahí. Y yo pensando en esto, ¿verdad? Estaba yo como peleando un poquito en mi cabeza y preguntando: Dios, no puedo ni imaginar todas las cosas que Oseas tuvo que renunciar antes para tener esa vida de profeta. ¿Cuántos gustos en cuanto a comida se tuvo que abstener? Yo no sé si cuando estaba más jovencito, más chiquito, a lo mejor tenía una chica que él veía y que le gustaba. Ni siquiera él tuvo el derecho a elegir esposa. Ni siquiera él tuvo derecho a elegir el nombre de sus hijos, porque Gomer también le dio hijos.
tuvo que renunciar. Y si ustedes ven un poquito el contexto de la cultura judía o de Israel o el pueblo de Israel, el nombre de cada persona que era elegido por los padres era como su derecho elegir el nombre de los padres, de los hijos. Ese nombre definía la historia de ese hijo, cómo iba a vivir, cómo iba a tener, no sé, como su historia, ¿verdad? Como si iba a tener esperanzas o iba a tener dificultad, o iba a ser de bendición o no iba a ser de bendición. Y Oseas incluso renunció a ponerle nombre a sus hijos. Todo por Dios. Yo realmente no sé si yo estaría dispuesta a hacer tal cosa. Esto a mí me ha confrontado en gran manera, porque Dios no le dice si tú quieres, si te gusta la idea. Él solamente le dice, Jehová le dijo a Oseas, ve, y ya. Y nosotros estamos como, si nos manda a, no sé, cruzando la calle ahí con el vecino a predicarle de Jesús, no sé, ahorita no, mira, estamos a 50 grados, bueno, aquí en Valles, deja que baje el sol, y estamos como negociando con Dios. Y Oseas no tuvo, ni siquiera lo pensó en negociar. Dios le dijo, ve, tómate una mujer fornicaria, una mujer de mala reputación, en el mismo lugar donde él era conocido como profeta. No lo mandó que se cambiara de ciudad, pues para que no fuera tanta la vergüenza. No, ahí mismo donde estás, ve y haz esto. Y Oseas obedeció. Vamos al verso 3, que dice toda la respuesta de Oseas. Fue pues, o sea, en el mismo momento, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Oseas obedeció. Un hombre de Dios, un hombre que quería agradar a Dios, un hombre que era su vida totalmente dedicada a Dios, y podemos ver que así es, que la dedicó totalmente. Pero vamos a ir un poquito más abajo, en el 2, verso 7, capítulo 2 de Oseas, verso 7. Y vemos qué sucedió con Gomer. Gomer, aunque ya estaba en una casa con honra, con hijos, con marido, ella seguía anhelando su antigua vida. Dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ese primer marido, déjeme chismearle, no era Oseas. No era Oseas. Era una mujer que, aparte de su mala reputación, también tenía, yo creo, porque, y eso lo siento que esta mañana tuve esa revelación, porque, ay, Gomer, yo estaba como, ay, Gomer, ¿por qué no pensaste, o por qué no hiciste, o por qué no viste la gran bendición que tenías? Pero justo esta mañana mientras estaba meditando sobre esto, Dios me hizo ver que esta mujer probablemente había sido muy lastimada incluso desde niña. Entonces su autoestima estaba totalmente quebrada. Su valor delante de ella era mínimo. Por eso ella no sentía que merecía estar en ese lugar. Ella quería cosas, sí, pero no cosas de Dios. Ella quería cosas
de aquí, quería riquezas, quería comer bien, pero no quería la vida que Oseas le estaba ofreciendo, una vida, porque Oseas no se fue con ella. Oseas siguió siendo el profeta de Dios. Oseas siguió manteniendo su vida conforme a lo que Dios le había enseñado. Él seguía absteniéndose de ciertas comidas. Yo supongo que él seguía orando. Yo supongo que él seguía yendo al lugar de reunión. Y eso para Gomer no era interesante. Ella quería su antigua vida, porque para ella eso era bueno. Era lo que ella conocía como bueno. Podemos criticarla y podemos incluso burlarnos o podemos incluso juzgarla, pero era una mujer que no sabía realmente su valor en Dios. Por eso ella seguía en esta vida. Y bueno, probablemente usted y yo podemos identificarnos mucho con Oseas. Podemos ponernos en ese lugar de, wow, Dios, si tú me pides esto, yo no sé si yo sería como Oseas. Podemos ponernos en ese contexto de pensar, ¿verdad? Quizá yo pudiera ser como Oseas, pero ¿sabe qué? El asunto es que a nosotros no se nos compara con Oseas. Oseas es un símil de Dios y Gomer sí es un símil del pueblo de Israel y de la iglesia de Cristo, que aún teniendo tantas oportunidades de tener una buena vida en Dios, a veces estamos coqueteando con el mundo. Estamos coqueteando con nuestro antiguo esposo. Estamos coqueteando con nuestra antigua vida. Porque realmente antes no conocíamos a Dios y teníamos una historia. Sin embargo, una vez que llegamos a Cristo y si nosotros todavía estamos pensando en lo de antes, ahí ya estamos siendo infieles a Dios, como esta mujer lo fue con su esposo Oseas. La idolatría es una manera de ser infiel. Idolatría no nada más es cuando nosotros adoramos a una figura, también es cuando ponemos en primer lugar antes que a Dios, no sé, un trabajo, una persona, un deporte, una afición, lo que sea que tú pongas antes que a Dios, eso es idolatría y eso es infidelidad a Dios. Y venimos a ser como Gomer. Es tan impactante es cuando pude descubrir esto. Fíjese, en Oseas 2:8 nos dice: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Eso lo está diciendo Oseas. Ella no reconoció todo lo que le daba a su esposo. Ella no reconoció lo que le daba Oseas. Ella no reconoció la buena vida. ¿Y nosotros en qué momento podemos caer en esta misma situación en donde no reconocemos todo lo bueno que Dios hace? Y podemos estar un poquito como buscando, ¿verdad? Buscando otras cosas o buscando hacer una negociación con Dios. ¿Cómo ves, Dios? Medio te sirvo, pero medio déjame hacer esto. Medio hago esto, pero también medio voy para acá.
Y eso es infidelidad. Y cuando nosotros caemos en esto, que también lo hizo Gomer, vamos a ir a Oseas 2:14 y 15, que dice de la siguiente manera, dice, porque he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Fíjese, cuando nosotros estamos en algún punto de nuestra vida como Gomer, que andamos flaqueando, fallando, yo creo que a muchos les pasa, no creo que sea nada más yo. En lugar de Dios olvidarse de nosotros y mandarnos así como muy lejos, decir, bueno, ya no voy a tratar contigo, ahora voy a buscar a alguien más. ¿Sabe qué hace Dios? Hace exactamente lo que dice aquí. Dice, yo la atraeré y la llevaré al desierto. Muchas veces me he encontrado con personas que han estado pensando o que me dicen que los desiertos es un lugar de castigo. Y podría decirse que sí. Pero esta mañana me gustaría que usted y yo cambiáramos nuestra percepción de los desiertos. ¿Qué es un desierto? Bueno, un desierto es un lugar inhóspito, es un lugar donde prácticamente no hay fauna ni flora. Es un lugar donde el clima también es extremo. Es un lugar que yo creo nadie quiere vivir ahí, porque los que viven ahí tienen mucha fuerza para sobrevivir, tienen mucha energía, tienen una mentalidad también fuerte, porque no cualquiera puede vivir ahí. No cualquiera puede estar en esos lugares tan desolados, tan alejados de la humanidad y tan faltos también de alimento y de agua. Entonces los que viven ahí también están acostumbrados a sobrevivir con poquito. ¿Qué hace Dios cuando nosotros podemos estar en un momento de digamos que en la línea, ¿verdad? Donde podemos ya caer? Dice, yo te voy a traer, dice Dios, te voy a traer a mí y te voy a llevar a un lugar especial. Te voy a llevar al desierto. Y yo sé que nadie va a estar saltando de gusto porque lo van a llevar al desierto. Porque ¿qué vamos a decir? ¿En verdad, Dios? ¿Me vas a llevar a ese lugar? ¿Y sabe por qué nos lleva Dios al desierto? Porque el desierto es un lugar de transformación. Yo quiero ir un poquito más atrás. Vamos a ir a Josué 7, 24 y 25. Y vamos a ver al pueblo de Israel precisamente cuando estuvo en el desierto. No, esa no es la cita, perdón. Estoy un poco adelantada. Bueno, ya. Números 32, 13. Perdón, me adelanté. Números 32, 13. Que dice de la siguiente manera: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Fíjese que cuando yo estaba viendo sobre los desiertos, Dios me dijo que los desiertos son un lugar de transformación. Y yo sé que no le da mucha esperanza a usted el saber que toda una generación se quedó en el desierto y luego salió otra generación a la tierra prometida. Pero déjeme decirle que el desierto es un lugar de transformación, porque el pueblo de Israel jamás hubiera podido enfrentar a los gigantes
si hubieran llegado con una mentalidad de esclavitud como la que tenían antes de entrar al desierto. Ellos eran esclavos por muchas generaciones. Ellos estaban acostumbrados a agachar la cabeza, ellos estaban acostumbrados sí a trabajos forzados, pero ellos no estaban acostumbrados a guerrear. Ellos no, ¿por qué cree usted que cuando fueron a recorrer la tierra prometida y vieron gigantes, la mayoría dijo, no vamos a poder con ellos? Porque ellos tenían una mentalidad de esclavos, ellos tenían una mentalidad así como Gomer, tenían una mentalidad de antes, de comodidad, bueno, no comodidad, pero conforme a lo que ya tenían ahí en su vida, a lo conocido. Entonces, no podemos llegar a nuestra tierra prometida con una mentalidad de esclavos, y muchas veces el desierto Dios lo utiliza para que nuestra mentalidad sea transformada. Imagínese 40 años en el desierto y esos niños, esos jovencitos fueron caminando en el desierto, vieron una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Vieron el poder de Dios, fueron alimentados cada día por Dios. Entonces, cuando ellos iban a entrar a la batalla, ellos sabían a quién servían, porque ellos habían crecido viendo cómo su ropa fue conservada, cómo sus sandalias no se rompieron. Ellos tenían ahora otra mentalidad, no estaban al servicio del faraón, ahora estaban sirviendo al Rey de Reyes. Un desierto, así sea lo peor que te pueda pasar, créeme que es también un lugar de transformación, un lugar en donde tu vida no va a ser igual, un lugar que Dios va a utilizar para llevarte a tu tierra prometida. Un lugar que aun cuando pudieras ser curtido por el sol, quemado, te va a preparar para cada cosa que Dios tiene en tu futuro, en esa tierra prometida. Porque créeme que la tierra prometida no es ya terminé mi carrera. La tierra prometida es un lugar de pelea, un lugar de batalla, de conquista. Y si no pasamos por el desierto, será muy difícil que nosotros podamos ahora sí que estar a la altura de la situación o de la circunstancia a la que Dios nos quiere llevar. Ahora, yo te voy a decir algo. Dios, si no te ama, te deja seguir chueco. Pero como nos ama, nos disciplina. Vamos a ir a Hebreos 12, 6 y 7. Hebreos 12, 6 y 7. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Wow, Dios me ama mucho. Y entre más fuerte, no. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que créeme, esta palabra, a pesar de que parezca que no, es una palabra de aliento, porque yo creo que en cualquier momento de nuestra vida pudiéramos caer en un desierto. Y más que preocuparnos por ser juzgados, porque qué van a decir, ¿verdad? De que hijo le caí al desierto, seguramente Dios me está disciplinando por rebelde, por malo. No, Dios te llevó, te separó porque te ama y porque te está preparando para una promoción, para una nueva oportunidad.
El lugar que menos pensamos que pudiera ser un lugar de oportunidad es el desierto. El lugar que menos nos gustaría pasar es por el desierto. Pero créeme que para llegar a la tierra prometida hay que pasar por el desierto. No podemos rodear, no podemos construir un puente, ni podemos tomar atajos. El desierto es el lugar que nos va a llevar a la tierra prometida, porque ahí nos va a transformar. Yo quiero leerte una parte en Oseas 2:14, que para mí es un poema de Dios para nosotros. Oseas 2:14 dice: pero luego volveré a conquistarla. Es otra versión. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Y luego en el 15 dice: le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. El que sigue: allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Y sí, Dios está hablando del pueblo de Israel, pero también está hablando de su iglesia, porque Dios nos ama tan inmensamente, incomprensiblemente, inagotablemente, que Él nos quiere atraer, nos quiere enamorar, no nos quiere dejar, no quiere que nos le desviemos, no quiere perdernos. Entonces Él va a hacer absolutamente todo lo que esté al alcance de su mano para conquistarnos y no dejarnos ir. ¿Puede usted pensar en ese amor tan inmenso y hasta tan loco, se puede decir? O sea, si tú ya te estás queriendo ir por ahí, Dios dice: a ver, ven, te voy a traer aquí, porque te voy a hablar tiernamente. El desierto es un lugar donde también podemos estar más, como más fácilmente escuchando. ¿Por qué? Porque no hay distracciones, no hay ruidos, es un lugar solo. Entonces, a veces, el asunto es que a veces, o muchas de las veces en las que nosotros podemos estar, ¿cómo le puedo decir que se escuche bonito? Bueno, que estamos coqueteando, ¿verdad? Coqueteando con el mundo, pedaceando, dice el hermano emérito. ¿Sabes por qué es? Porque estás distraído, porque has quitado tu vista de Jesús, porque has olvidado todo ese gran sacrificio que Él hizo en la cruz. Lo estás teniendo en poco, porque has quitado tu vista. Entonces, ¿qué hace Dios? Necesitas ponerme atención. Vamos al desierto, vamos a pasar tiempo tú y yo solos. Vamos a ver, porque dice: pero luego volveré a conquistarla. Yo pienso que de verdad es como un reto para Dios. Te voy a volver a conquistar, te voy a volver a enamorar. Es más, te voy a llevar al desierto y ahí te voy a hablar bien bonito. Ahí, porque ahí no va a haber distracciones, ahí nadie te va a hablar. Ahí nada va a quitar tu vista de mí. De verdad, Dios nos anhela celosamente, tan celosamente que no nos quiere perder y quiere que nuestra vista esté puesta solamente en Él. Sin duda que Oseas fue un hombre consagrado a Dios, porque estuvo dispuesto a renunciar a todos sus derechos para decirle sí a Dios,
para renunciar incluso a la mujer que él quería escoger por esposa y decirle sí. Y luego no era que Dios le iba a dar una super mujer mega consagrada, piadosa, que oraba 3 veces al día. No, era una mujer que ni siquiera tenía seguridad de vivir toda su vida con él, porque se acordaba de sus amantes y se acordaba de su primer esposo. Y así es Dios. El caso es que Oseas no nada más dijo, bueno Dios, lo voy a hacer porque tú me dices. Sí Dios, voy a ser obediente, pero yo quería otra vida. Y anda uno acá, ¿verdad? Tristeando porque yo tenía otros planes. Oseas realmente se enamoró de su esposa. Oseas realmente amó a Gomer como su mujer. Así como Dios nos ama a nosotros, porque no podía él hacer un símil o podría ser un ejemplo para nosotros de Dios si él nada más amaba de palabra o por obediencia a Gomer. Él realmente amó a Gomer y a sus hijos, a los hijos que le dio. Él realmente hizo una vida, una historia con Gomer, quizá truncada, quizá infiel, pero Oseas tuvo una vida con Gomer como debe de ser, como esposa, esposo que se aman. Supongo que Gomer también era una mujer muy guapa. Sin embargo, y vamos a ir a Oseas 3:1. Después de que Gomer hizo todo lo que quiso, Gomer hizo todo, absolutamente lo que quiso, dejó a su primer esposo, tuvo amante, se casó con Oseas y después lo dejó otra vez y se fue a la vida. Se volvió a ir otra vez a la vida que tenía antes. Dios le vuelve a decir, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero aunque adúltera. Y Dios lo vuelve a mandar con Gomer. En el verso 2 dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Aquí hay algo bien interesante. El precio de los esclavos en la antigüedad era 30 monedas, 30 siclos. Porque si usted recuerda, por Jesús pagaron eso, 30 monedas de plata. El precio de los esclavos era ese, era el estándar, ¿verdad? 30 monedas. Sin embargo, Oseas esta segunda vez compra a Gomer por 15 solamente. Ya habían pasado los mejores años de la vida de Gomer. Ya Gomer había pasado su vida quizá con hambre, sin casa, con frío, de amante en amante. Y ella ya no era tan joven. Quizá estaba muy delgada, quizá traía alguna cicatriz de su vida pasada, quizá estaba enferma. Entonces en el mercado de esclavos ya no pedían tanto por ella, ya no tenía el precio de un esclavo normal, ya estaba devaluada, ya pedían solamente la mitad. ¿Cuántos de nosotros en algún punto de nuestra vida antes de llegar a Jesús o quizá aún después cuando andamos como que sí queremos y no queremos, nos sentimos también así devaluados, como que no merecemos, como que quién somos? Sin embargo, por eso le digo, Oseas amó realmente a Gomer, no fue solamente una obediencia a Dios, porque él fue
y volvió a pagar por ella lo que le pidieron, como estaba. No había por qué regatear, no había por qué pedir descuento. Yo la verdad no puedo imaginar cómo estaba Gomer, quizá con su cabeza abajo. No podía mirar de frente al esposo que dejó, el padre de sus hijos. Y luego todavía le dicen, solamente dame 15 monedas, esta ya no vale lo que valen los esclavos. Ya llévatela, ya es un gasto. Yo de verdad estoy tan agradecida con Dios, porque Oseas no fue y todavía la hizo sentir peor, sino que Oseas le vuelve a dar una dignidad y la vuelve a poner como su esposa. Y eso pasa con Jesús, eso pasa con el Padre, eso es lo que sucede. Cada vez que nos alejamos de Dios, Él vuelve a ir por ti y vuelve a pagar el precio por ti sin pedir otro descuento. Y a lo mejor tú te sientes tan desechada, inservible, menospreciada, pero Dios dice, todavía para mí tú vales. Para mí todavía tú eres mi esposa. Para mí tú todavía eres indispensable. Así que si en algún punto de tu vida tú llegas a pasar por un desierto, sea porque Dios te llevó, o sea porque es una consecuencia de tus malas decisiones, créeme que Dios te sigue amando. Y Dios sigue queriendo que estés con Él. Quiere seguir enamorándote. Ahora, ¿cómo un desierto se puede transformar en una esperanza? Bueno, es que Dios ha dejado puertas en esos desiertos. Él ha dejado un lugar específico donde va a haber una transformación y va a haber una nueva oportunidad. Ahora sí vamos a ir a Josué 7:24. Y de aquí habla acerca de esas puertas de esperanza que están en el desierto. Dice, entonces Josué y todo Israel con él, porque relata esta situación. Acán había tomado un manto, había tomado un lingote de oro, había tomado dinero que Dios había dicho que no tomaran, y él desobedeció y se lo llevó al campamento. Entonces hubo una situación y fue descubierto. ¿Y saben qué sucedió cuando se dieron cuenta de que él era el que había hecho esto, el que había desobedecido? Verso 25, y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y así se llamó el valle de Acor. Fíjese que antes, en el Antiguo Testamento, si alguien pecaba, si alguien desobedecía a Dios, el resultado, la consecuencia era que los apedreaban y los mataban. Entonces, cuando nosotros estamos en esta situación como Gomer, que se fue tras sus amantes, ella, lo que debieron haber hecho con ella fue matarla por pecadora, ¿verdad? Por infiel. Y déjeme decirle que a usted y a mí nos tocaba lo mismo. Acuérdese que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Dios hace una transformación ahí. Y en lugar de que nos toque pagar, así como le tocó a Acán, que lo mataron, Dios cambia. Y en lugar de muerte, abre una puerta de esperanza
y de vida. Justo ahí. En lugar de tener las consecuencias de Acán, Dios nos da una segunda oportunidad. Por eso el mensaje de hoy es puertas de esperanza. Probablemente los desiertos nos van a llegar o nos van a mandar al desierto, como usted lo quiera poner. Sin duda la vida por estar vivos vamos a tener un sinnúmero de situaciones, pero tranquilos, que esos son lugares de preparación. Y ahí, justo ahí donde está el desierto, donde no tienes que comer, donde no tienes agua, donde está pasándote algo muy difícil, quizá una enfermedad o una pérdida de alguien importante para ti, lo que sea que estés pasando, falta de trabajo, la pandemia, lo que sea, justo ahí en el lugar de aflicción, Dios te abre una puerta de esperanza, justo en ese mismo lugar. Es impresionante, Dios, es impresionante. En el verso 15 de Oseas 2, casi al final, dice así: el camino a las viñas es a través del desierto. El camino a tu lugar de oportunidad es a través del desierto. El camino a la bendición es probablemente esa aflicción tan grande que estás viviendo. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que te agarres fuerte de Dios, que no lo sueltes, aunque esté la tormenta fuerte, aunque el desierto esté en todo su esplendor, todo su sequedad, aunque te llevaron al desierto sin agua, no te sueltes de Dios, porque ahí está tu puerta de esperanza. Dios transforma tu lugar de aflicción en una oportunidad, aunque haya sido infiel. Porque Dios no nada más quiere juzgarnos y acabar con nosotros. Él no nada más está con el látigo esperando a que fallemos. Él está con sus brazos abiertos, Él está con su amor inagotable esperándonos. Así que si estás pasando por ese desierto, yo hoy te digo que ese es tu lugar de oportunidad, pero no te sueltes de Dios. Abrázalo más fuerte, agárrate más fuerte de Él, porque ahí está tu bendición. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta enseñanza, gracias te damos por esta esperanza que tú nos das, de saber que aún ahí en medio de la dificultad o en el lugar de nuestra más grande aflicción, ahí está esa esperanza que eres tú. Porque ¿qué es lo mejor que necesitamos para nuestra vida? No lo sabemos. A veces ni siquiera entendemos cuál es la mejor decisión que debemos tomar, pero Dios, tú lo sabes todo. Así que en esta mañana nos dejamos caer en tus brazos y confiamos en ti, en que esta es nuestro tiempo de oportunidad. Aun cuando sea tan difícil, ayúdanos a pasarlo contigo. Esta mañana yo ruego que para cada uno de mis hermanos traigas consuelo a su corazón, traigas esperanza, traigas un nuevo aliento a su vida, de saber que están con el Dios de los cielos, el creador de todo, el soberano, el rey de reyes, y que ahí está puesta su esperanza y su confianza. Ayúdanos, Dios, a cada uno de nosotros, y que en el momento en que podamos entender que estamos en un desierto, también sepamos que es tu amor el que nos ha llevado ahí. Y si ha sido una mala decisión, Dios, también sabemos que tú eres el Dios de la segunda oportunidad, que nos perdona y nos redime. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.